En este vídeo voy a explicar cómo se resuelven algunos tipos de ecuaciones exponenciales. Para ello voy a utilizar estos 4 ejemplos de ecuaciones exponenciales. Sabemos que una ecuación es exponencial cuando nos encontramos a la incógnita, en este caso la x, en algún exponente de la ecuación. Bien, vamos a ver qué procedimiento seguir para resolver cada una de ellas. Empecemos por esta primera. En este caso, tenemos en un lado de la ecuación una potencia de base 3. Al otro lado tenemos 1 partido de 81. Mi objetivo será intentar poner el otro lado de la ecuación como una potencia con la misma base, es decir, con base 3. En este caso, sabemos que 81 se puede poner como 3 elevado a 4. De manera que esto quedaría 3 elevado a x cuadrado menos 5 es igual a 1 partido de 3 elevado a 4. Bien, sabemos que 1 partido de 3 elevado a 4 lo podemos escribir como 3 elevado a menos 4. Y en este caso ya tendría ambos miembros de la ecuación como potencias con una misma base. Si las bases son iguales, quiere decir que solo nos queda conseguir que los exponentes sean iguales. De manera que igualamos los exponentes y esta es la nueva ecuación. En este caso ya no tenemos una ecuación exponencial, sino que sería una ecuación de segundo grado, que la resolveríamos pasando el 5 al otro lado, queda que x cuadrado es menos 4 más 5, de manera que me queda que x cuadrado es igual a 1, luego x es igual a más menos la raíz cuadrada de 1, que será más 1 y menos 1. Luego ya hemos encontrado las dos soluciones de esta ecuación, que son 1 y menos 1. Bien, vamos a ver cómo resolver la segunda ecuación. En este caso tenemos 7 elevado a 2x más 6, que debe ser igual a 1. Vamos a intentar realizar el mismo razonamiento que antes. Vamos a intentar poner el segundo lado de la ecuación como potencia de base 7. ¿A cuánto tengo que elevar 7 para que me dé 1? Pues sabemos que cualquier número elevado a 0 da 1. Pues podemos poner el 1 como 7 elevado a 0. De manera que la ecuación quedará como 7 elevado a 2x más 6 es igual a 7 elevado a 0. Ya tenemos en ambos lados de la ecuación potencias con la misma base, luego solo me queda igualar los exponentes. 2x más 6 tiene que ser igual a 0. En este caso me queda una ecuación de primer grado, muy sencilla de resolver. Pasamos el 6 al otro lado restando, 2x es igual a menos 6, luego x será igual a menos 6 partido de 2, entonces x es igual a menos 3. Y con esto quedaría resuelta la segunda ecuación. Bien, vamos a ver cómo resolver la tercera ecuación que tenemos. En este caso tenemos 5 elevado a x cuadrado menos 2, que tiene que ser igual a 3. Podemos intentar resolverlo siguiendo el mismo razonamiento que las dos primeras ecuaciones, es decir, intentando poner el segundo miembro de la ecuación como una potencia con la misma base que el primer miembro de la ecuación, en este caso es un 5, pero vemos que no podemos poner 3 como potencia de base 5. ¿Cómo resolvemos en este caso una ecuación así? Pues lo que vamos a hacer es aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación. Es decir, si esta expresión es igual a esta, pues el logaritmo de esta debe ser igual al logaritmo de esta. De manera que me quedará que el logaritmo de 5 elevado a x cuadrado menos 2 es igual al logaritmo de 3. Ya vimos cuáles eran las propiedades de los logaritmos, está explicado en otro vídeo, y sabemos que si tenemos el logaritmo de una potencia, el exponente de la potencia lo podemos pasar multiplicando delante del logaritmo. De manera que esto me quedaría que x cuadrado menos 2 va multiplicado por el logaritmo, luego necesitamos ponerle paréntesis, por logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 3.
Logaritmo de 5 es un número, logaritmo de 3 también es un número. Luego ahora tenemos ya una ecuación que no es exponencial y es una ecuación de segundo grado. Para resolverla podríamos hallar el valor de estos logaritmos utilizando la calculadora, pero entonces estaríamos utilizando una aproximación, ya que no podemos escribir infinitos decimales. Luego lo mejor es dejar estos dos valores de esta manera, logaritmo de 3 y logaritmo de 5. En primer lugar pasaré el logaritmo de 5 dividiendo al otro lado. Y entonces me queda que x cuadrado menos 2 es igual a logaritmo de 3 partido de logaritmo de 5. En el siguiente paso, paso el 2 que está aquí restando, sumando al otro lado. Y me queda entonces que x cuadrado es igual a logaritmo de 3 partido de logaritmo de 5 más 2. Esto es un número que podríamos hallar con la calculadora, pero ya hemos dicho que lo vamos a dejar así. Luego, si x cuadrado es igual a este número, pues la solución será que x es más menos la raíz cuadrada del logaritmo de 3 partido de logaritmo de 5 más 2. De manera que tendrá dos soluciones, más el valor de esta raíz cuadrada y menos lo que dé esta raíz cuadrada. De manera que podemos dejar las soluciones así. Fijaos que cuando he puesto logaritmo, al no escribir base, quiere decir que estoy utilizando un logaritmo de base 10. ¿Es necesario utilizar un logaritmo de base 10 o podríamos haber utilizado un logaritmo de cualquier base? En verdad podemos utilizar el logaritmo de la base que queramos. Al final, las soluciones que nos van a salir de la ecuación van a ser las mismas. Es más, si nos acordamos de las propiedades de los logaritmos, de la propiedad de cambio de base, sabemos que logaritmo de 3 partido de logaritmo de 5 es lo mismo que logaritmo en base 5 de 3. Y habiendo puesto cualquier otra base que hubiéramos querido, aplicando la misma propiedad habríamos llegado a que esto es logaritmo en base 5 de 3. Lo cual demuestra que cojamos la base que cojamos en el logaritmo, las soluciones van a salir las mismas, lo cual era de esperar. Bien, vamos a resolver la última ecuación. En este caso tenemos 2 elevado a x más 2 elevado a x más 1 es igual a 12. Bien, en este caso vemos que en el primer miembro de la ecuación no solo tenemos una potencia con la x en el exponente, sino que tenemos dos potencias sumadas, ambas con la misma base. Cuando tengamos una ecuación de esta forma, en la que tengamos dos potencias con la misma base sumadas o restadas, lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de las potencias, en este caso, en este segundo término, ya que sabemos que 2 elevado a x más 1, por las propiedades de las potencias, va a ser lo mismo que 2 elevado a x por 2 elevado a 1, ya que si lo juntáramos se sumarían los exponentes y nos quedaría lo que tenemos en la ecuación. De manera que nos queda la ecuación de la siguiente forma: 2 elevado a x más 2 elevado a x por 2 elevado a 1, no hace falta poner 1, por 2, igual a 12. Aquí en ocasiones para resolverlo podemos realizar un cambio de variable, pero podemos resolverlo ahorrándonos ese paso. Vamos a ver cómo hacerlo sin realizar el cambio, pero también veremos cómo hacerlo realizando ese cambio. Bien, en primer lugar, sin realizar el cambio de variable, ¿cómo podemos resolver esta ecuación? Pues vemos que tenemos aquí dos términos en los que tenemos 2 elevado a x. Luego podemos sacarlo como factor común, de manera que me quedaría 2 elevado a x por, en el primer miembro al sacar el 2 elevado a x como factor común me queda solo 1, más, y en el segundo me queda 2. Esto será igual a 12. De manera que me queda 2 elevado a x por 3 igual a 12. Pasamos el 3 dividiendo al otro lado, de manera que esto queda 2 elevado a x es igual a 12 dividido entre 3. De manera que 2 elevado a x es igual a 4.
En este caso ya nos queda una ecuación como esta primera que hemos visto. Podemos poner el segundo miembro de la ecuación como una potencia de base 2, de manera que 2 elevado a x es igual a 4, que es 2 elevado a 2. De manera que x será igual a 2, que sale de igualar los exponentes, ya que las bases ya son iguales. Si quiero que 2 elevado a x sea igual a 2 elevado a 2, pues lógicamente x tendrá que ser 2. Bien, ya he dicho antes que esto lo podríamos haber resuelto haciendo un cambio de variable. Ese cambio de variable sería que z es igual a 2 elevado a x. De manera que donde teníamos aquí 2 elevado a x, ponemos z. Y entonces nos queda que z más z por 2 es igual a 12. De manera que z por 2 más z por 2 es lo mismo que 2z, pues z más 2z es igual a 3z. Igual a 12. En este caso nos podemos dar cuenta de que aquí hemos sacado factor común z igual que aquí arriba. Lo que pasa cuando tenemos los términos de esta forma, estamos acostumbrados a sumar este 2 que multiplica la z más 1 cuando la z no tiene coeficiente. Ponemos 3z. Pero aquí, como los términos en lugar de tener la incógnita tenía 2 elevado a x, es más difícil de ver. Pero el razonamiento sería el mismo. Si tengo una vez 2 elevado a x y le sumo 2 veces más 2 elevado a x, pues 1 más 2 será 3 veces 2 elevado a x. Y nos podemos ahorrar escribir este paso intermedio. Bien, termino la ecuación de abajo, entonces me quedará que z es igual a 12 partido de 3, es decir, z es igual a 4. Bien, hemos hallado cuánto valdría la variable z, pero la ecuación tiene como variable la x. Sabemos que z es igual a 2 elevado a x, de manera que 4, que es la solución de z, será igual a 2 elevado a x. Y en este caso nos queda la misma ecuación que teníamos aquí arriba. Es decir, 4 es 2 elevado a 2 y esto es igual a 2 elevado a x. Luego igualamos los exponentes y me queda entonces que x debe ser igual a 2. Y con esto quedarían explicados estos 4 ejemplos de ecuaciones exponenciales. Bien, y esto sería todo.